Adorando al Señor entonces. Seguimos adorando al Señor al escuchar su palabra, al ser expuestos a ella. Vamos a orar nuevamente, no nos cansemos de orar. Padre bueno, viva luz es tu verdad en nuestras tinieblas. La palabra dice que tú alumbras al sencillo a través de tu palabra, que tú nos instruyes. Oh Señor, tu palabra dice que de ella misma, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Por eso rogamos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que cada día más dejemos de dar excusas y poner nuestros propios argumentos antes que los tuyos, Señor. Bendito Dios, trae salvación, ten misericordia. Usa el medio de tu palabra, de la predicación de tu palabra para la salvación. Tú lo estableciste, ayúdanos a confiar en él. Queremos honrarte y bendecirte. Ruego una vez más que veas en mí los méritos de Cristo que ha abrazado por medio de la fe, y que te sea agradable, no solamente el hecho de que yo predique, sino que los que escuchan también puedan hacerlo con reverencia. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Si usted no anotaba, le ruego que anote. Hay unos puntos bastante importantes, no es porque antes no lo hubiese, pero no sé, hoy creo que voy a empezar a decir eso más seguido. Pero es importante que tengamos en cuenta para que no se nos vayan algunas cosas que aprendemos acá. Este domingo específicamente se cumple un mes donde hemos estado tratando de, a través de las Escrituras, discernir cuál debe ser nuestra respuesta ante las diversas situaciones políticas del país donde vivimos o donde viviremos. Lo que hemos estado viendo son principios que se aplican en cualquier país del mundo. Hemos tratado el primer capítulo de Hechos, o parte de él al menos. Hemos también visto el famoso pasaje donde Cristo dice su famosa frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta ahora nosotros hemos hablado bastante acerca de nuestra respuesta, nuestra disposición, nuestros anhelos frente a la situación actual como país. Hemos hablado de cómo debe ser o cómo debe estar ordenada nuestra mente y nuestras prioridades. Hemos visto que en qué debemos estar fundamentados. Aprendimos que la respuesta de Cristo a la pregunta política de los discípulos revela cuál es la prioridad de Cristo y cuál ha de ser nuestra respuesta. Realmente hemos visto que hemos recibido poder, no un poder político. Hemos recibido poder por medio del Espíritu Santo para ser testigos, literalmente para ser mártires a favor de la fe de Cristo Jesús. Esa es nuestra vida, mis hermanos. Predicar el Evangelio y sus valores que purifican en medio de tanta pudrición, y sus valores y principios que alumbran en medio de tanta oscuridad. De manera que nadie es apolítico, menos un cristiano. Nadie puede dejar pasar las cosas como si nada, porque hay, y ya, no pasa nada. Nadie es político, es apolítico, menos un cristiano. Si queremos ser fieles a todo el consejo de Dios, mis amados hermanos, más que una opción, es un deber tener una opinión y una postura que identifique y que caracterice nuestra verdadera identidad. Pues apoyamos lo que Dios apoya y rechazamos lo que Dios rechaza. Somos ciudadanos de dos reinos, ¿sí? Vivimos en este reino terrenal.
pero pertenecemos principalmente al reino celestial. Los intereses del reino de los cielos, del reino de Dios, son los que han de dirigir nuestra vida, nuestros anhelos. Los intereses de Cristo, los anhelos de Cristo son los que han de condicionar nuestros deseos, nuestros propios anhelos. Nosotros debemos desear que los anhelos de Cristo se cumplan. Sí, hemos de velar por la salud de este reino. Tenemos deberes y responsabilidades civiles en esta nación terrenal, donde nos tocó providencialmente vivir. Y esto no está mal. No está mal que nosotros procuremos el bien y la salud de la nación donde Dios nos ha puesto. Pero eso lo debemos hacer a la luz del reino de los cielos. Teniendo como prioridad el reino de los cielos, es que nosotros debemos vivir y conducirnos y velar por el beneficio de la nación donde Dios nos ha puesto. Tenemos armas, pero son armas espirituales para derribar fortalezas. No hay que subestimar de ninguna manera las armas que Dios nos dio. Esas armas no son poca cosa. Al contrario, Dios nos dio esas armas como nuestra principal herramienta para el beneficio de nuestras vidas, de nuestro prójimo y de nuestra nación. La oración y la proclamación del Evangelio. Nosotros no somos simplemente personas que hacen proselitismo político. Somos personas, somos testigos que buscan adoradores que adoren en espíritu y en verdad a Dios, que proclaman el Evangelio. Somos los testigos de Cristo, de su obra. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos saber manejar la tensión que hay entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos, porque somos ciudadanos de esos dos reinos. Nosotros vimos algunas implicaciones prácticas de eso. Proverbios 24:21 dice, Proverbios 24:21 dice: teme a Jehová, hijo mío, teme al rey. Teme a Jehová, hijo mío, también teme al rey. Temamos a Dios, temamos a los que nos presiden. Ambos ejercen autoridad sobre nosotros, aunque hay uno, obviamente, que está infinitamente por encima del otro. Ese es Dios. Dos ciudadanías funcionando juntas de este lado de la tierra. Dos ciudadanías. Teniendo el temor de Dios como principal dominante que nos gobierna en la vivencia de esta doble nacionalidad. Temer a Dios ante que todas las cosas, pero también temer al Rey. Nosotros, mis hermanos, que hemos nacido providencialmente en una nación democrática, que es hasta ahora, espero que no se cambie la estructura de Estado democrático. Nosotros que hemos vivido y hemos nacido en una nación democrática donde los ciudadanos tenemos la responsabilidad de acudir al voto para elegir nuestros gobernantes y tenemos la posibilidad hasta ahora de dar nuestra opinión pública y libre, debemos recordar que nuestra lealtad suprema es hacia Jesús y hacia nadie más. Nosotros aprendimos a una de las clases dominicales que la Biblia, aunque no es un libro de ciencias políticas, aún así en la palabra de Dios encontramos un marco de referencia autoritativo, escúchese bien, autoritativo, que necesitamos como cristianos para abordar cualquier tema que sea relevante para nuestra vida aquí y ahora. Y como ya dije, mis hermanos, esto incluye nuestra perspectiva acerca del Estado, nuestra perspectiva acerca de los gobernantes humanos y nuestras perspectivas en los procesos electorales. Es decir, si queremos ser fieles al consejo de Dios, debemos tener opiniones claras y centradas en Cristo.
No se trata simplemente que nosotros ya durante un mes estemos hablando acerca de política específicamente. Estamos hablando acerca de Dios y lo que nos enseña acerca de este tema. Nosotros queremos conocer a Dios para ser fieles aún en este tema. Ese es nuestro propósito, que la mente de Dios sea expuesta para que nosotros podamos abrazarle y ser fieles a Él. Dios nos ha dado indudablemente abundante información en su palabra acerca de los gobiernos y de los gobernantes. Hermanos, y es en serio, muchísimos pasajes hablan de política en la Biblia. Solo que nosotros espiritualizamos en un sentido, valga la connotación negativa de la palabra, los temas. Yo sé que algunos, o este tema es bastante complicado y que a algunos de verdad se le mueven las fibras cuando tocamos este tema, pero hablo yo de este tema porque es mi responsabilidad como pastor impartirles esa información para que tengamos una conciencia informada con lo que nosotros podamos tener, para que nosotros podamos tener una apreciación acertada que glorifique a Dios. Para que dentro de mis posibilidades, mis hermanos, pensemos como Dios quiere que pensemos. Para que nos ocupemos lo que Dios quiere que nos ocupemos. Para que tengamos una respuesta que honre nuestra identidad celestial y el reino de Dios. Que honre a nuestro Dios. Por eso es que estamos aprendiendo de estas cosas. Ahora, mis hermanos, Dios ha llamado a los gobernantes a desempeñar un oficio, por lo menos en nuestra nación. Dios ha llamado a los gobernantes a desempeñar un oficio que obtuvieron a través del voto popular de acuerdo a la soberanía y a la voluntad de Dios. Voy a repetir eso. Dios ha llamado a los gobernantes a desempeñar un oficio que obtuvieron a través del voto popular de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Y esta afirmación tiene una carga teológica elevada que nos lleva al dilema que nos enfrentamos todo el tiempo: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por eso digo, el cargo que ellos han sido llamados a desempeñar, habiendo sido elegidos por voto popular, pero ¿de acuerdo a qué? A la soberana voluntad de Dios. A la soberana voluntad de Dios. No se puede escapar de esta profunda verdad. No se puede escapar de esto nunca de nuestra mente. Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Es mi deseo que nosotros sepamos el perfil que Dios nos da de un gobernante en su palabra. El perfil que Dios nos da de un gobernante en su palabra. Para luego considerar algunas directrices generales que espero que sean de gran ayuda a la hora de abrazar una opinión, un partido o inclinarnos por un gobernante. Es decir, a la hora de formar nuestra postura y opinión política. Por eso he titulado este mensaje el perfil bíblico de un gobernante. El perfil bíblico de un gobernante. ¿Anotaron, no? El perfil bíblico de un gobernante. Antes que todo quiero decir que hay una gran diferencia entre lo que se espera, es decir, el deber ser, de la realidad. Hay una gran diferencia de lo que se espera, del deber ser, de la realidad. Ningún ser humano, ni de aquí, ni de cualquier otra parte del mundo, de cualquier otra parte de algún país democrático del mundo, será una imagen perfecta del gobernante que la Biblia presenta. Ningún gobernante, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, será un gobernante perfectamente como la Biblia lo presenta. No será una imagen perfecta de ese gobernante bíblico. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, como cristianos nosotros debemos procurar elegir, apoyar o inclinarnos por lo menos a aquel que mejor encaje o maneje lo que se espera según la palabra de Dios.
lo mejorcito. En ese sentido, no importa por quién votemos o a quién sigamos, siempre lo haremos por el menos malo. Siempre lo haremos por el menos malo. Nosotros siempre votamos, de hecho, por el menos malo. ¿Usted sabe por qué? Porque ninguno es perfecto. Hay uno solo en todo el universo que cumple a la perfección todos los requisitos, y ese es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y ese sí lo seguimos, y por eso es que es nuestra prioridad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ser humano, siempre estaremos votando por el menos malo. Todos se quedan infinitamente por debajo de Jesús en sabiduría, en capacidad, en integridad, etc, etc, etc. Pero aún así, mis hermanos, relativamente hablando, hay mejores candidatos y dirigentes que otros, desde la perspectiva de Dios. Entonces, tomando como medida el siguiente perfil de un gobernante, en primer lugar, un buen gobernante es un hombre apto para gobernar. Un buen gobernante es un hombre apto, o mejor dicho, apto para gobernar, para liderar, con experiencia. Un hombre experto. Un hombre experto. Y esto es bastante obvio, ¿verdad? Esto está muy elemental. Claro, un hombre que va a gobernar debe saber lo que está haciendo, eso es verdad. Pero la verdad que no siempre es así. Cuando nosotros buscamos un médico, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas de salud, nosotros buscamos un médico que pueda curarnos. Tal vez un individuo sea bueno en bolas criollas y sea capaz de dar una buena partida y tener un buen desempeño en una partida de bolas criollas. Pero eso es lo que yo no estoy buscando eso cuando estoy enfermo. Yo estoy buscando un hombre que tenga la capacidad, la experiencia, la habilidad de sanarme. Una persona que sea capaz de hacer lo que debe hacer con respecto a mi padecimiento. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, si nosotros vamos a elegir un presidente, debemos elegir una persona que sea apto y capacitado y experto en el área. Si yo quiero ir a Cata y me ponen a elegir un chofer, tengo uno que nunca ha manejado un autobús de eso, y tengo a otro que tiene experiencia y conocimiento de la vía y toda la cosa. ¿A quién cree usted que yo elegiría? Al de experiencia, ¿verdad? Que se conoce la vía, no al inexperto. Lo mismo debemos hacer con nuestros gobernantes. En Primera de Reyes 3, del 9 al 10, en Primera de Reyes 3, del 9 al 10, Salomón realmente ha sido colocado en el trono en lugar de David su padre. Salomón era un hombre joven que se sentía inexperto para una labor de este tamaño. Pero la pregunta es, ¿qué hace Salomón? Él ora al Señor y le dice, versículos 9 y 10 de Primera de Reyes 3, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor, o fue de agrado delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón estaba convencido y estaba consciente que evidentemente él no estaba capacitado ni tenía el entendimiento para una labor tan grande. Él comprendía que necesitaba entendimiento. Y esa palabra transmite la idea de un hombre que escucha con atención, con interés, pero que también necesita discernimiento. ¿Qué es discernimiento? La capacidad de poder distinguir entre el bien y el mal para tomar buenas decisiones. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal para tomar buenas decisiones.
¿Ustedes recuerdan el famoso juicio de Salomón? La mujer. Aquella mujer o aquellas mujeres que vienen frente a Salomón y a una se le murió el hijo, vivían en una misma casa, no había testigos, llegan frente a Salomón y le dicen, una le dice, Señor, ella tiene mi hijo, me lo quiere quitar, ese es mi hijo, se le murió el de ella, se le murió el de ella, se le murió el de ella. Y la otra dice, no, ella me lo cambió cuando yo estaba durmiendo, ese no es mi hijo, yo lo vi, cuando me di cuenta el hijo muerto no era el mío. ¿Qué vamos a hacer? Y estaba en esa discrepancia allí. Salomón dice, bueno, tráigame una espada. Y al frente de las dos le dice, vamos a partir al niño en dos y darle una parte a esto y una parte al otro. Una decía, sí, pártelo, pártelo. Otra dijo, desde sus entrañas fue movida, dice el comentarista, y dice, no, Señor, no lo hagas, dáselo a ella. Y Salomón dijo, denle el hijo a esta, que esa es su madre. Sabiduría, discernimiento, capacidad para poder resolver ese problema. Y esa sabiduría vino de Dios. Salomón sabía que la sabiduría venía de Dios y por eso la pidió en oración y el Señor se la concedió. Y el punto aquí es que Dios en su misericordia puede proveer de aptitud incluso a hombres incrédulos para el beneficio de todo el pueblo. Yo creo que Dios revistió de aptitud a Alejandro el Grande para el beneficio de la extensión de su reino, para que un idioma fuese generalizado. Dios puede darle actitud a un hombre incrédulo, aunque ellos mismos no reconozcan que su sabiduría, su entendimiento, su aptitud viene de Dios. Cuando José interpretó el sueño a Faraón acerca de las vacas, ¿cuál fue el consejo de José? ¿Cuál fue la recomendación de José? No solamente interpretó, él dijo, no, voy a darle un consejo a Faraón. ¿Y cuál fue el consejo? Busquen a un hombre como prudente y sabio para ponerlo sobre la tierra de Egipto. Génesis 41:33. Busquen a una persona con visión, busquen una persona que tenga la capacidad de diagnosticar el problema y de buscar la solución correcta. Y nosotros sabemos que José fue esa persona, ¿verdad? Él fue elegido por Faraón para que desempeñara ese rol. Pero tal parece, por el consejo de José, que él entendía que dentro de los magistrados y de la corte egipcia podía haber un hombre que cumpliese esos requisitos. Tal parece por el pasaje que para José, que José entiende que fuera de él habían otros hombres capacitados que podían cumplir esa labor. Por eso que le dice, busca un hombre con estas características. Entonces, podemos ver que Dios puede revestir de aptitud y podemos entender que hay personas incrédulas que Dios puede darle la sabiduría para gobernar, aunque ellos no lo reconozcan ni lo crean. Necesitaban en Egipto un varón sabio y prudente. Y José lo recomendó. Mis amados hermanos, realmente el gobernante debe saber gobernar. El gobernante debe saber gobernar. Debe ser un hombre entendido. Dice Deuteronomios 1:13: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes, para que yo los ponga por vuestros gobernantes. En otras palabras, eso era como una democracia representativa. Denme de entre ustedes, ustedes van a ver quién cumple esta característica, sabio, entendido y experto, para que yo los ponga por vuestros jefes, para que yo los envista de poder. Pero ¿cómo debían ser? Expertos, sabios, prudentes. Un presidente dijo alguna vez: lo más difícil del cargo presidencial o de un presidente no es hacer lo correcto. Lo más difícil es saber qué es lo correcto, dijo esa persona. Y eso es lo más difícil, saber qué es lo correcto.
Salomón comprendió la necesidad que él tenía de esa sabiduría para gobernar y la buscó en el lugar correcto. Esa fue la virtud de Salomón. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos anhelar que nuestros gobernantes exhiban esa clase de dependencia en Dios, de que su corazón, desde lo profundo de su corazón, le pidan a Dios que le conceda sabiduría, la que ellos necesitan para la labor tan delicada que van a hacer. Ahora, como es posible, muy posible, demasiado posible y común, que muchos de ellos no hagan eso. Ellos no confían en Dios. Ellos no dependen de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos. Debemos orar por ellos. Nosotros debemos hacer lo que ellos no hacen por sí mismos. Orar al Señor. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos provea hombres así. Debemos orar que Dios los capacite para que ellos puedan llevar a cabo la labor que tienen por delante. Aunque no reconozcan que sus capacidades y sus aptitudes vienen de Dios. Hermanos, el hombre que ha de gobernar debe ser un hombre apto para gobernar, para dirigir, con experiencia, un hombre experto, sabio y prudente. Si nosotros podemos reconocer de alguna manera que alguien no tiene estas características, debemos tener nuestra conciencia pegada a la palabra de Dios. En segundo lugar, un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una de las labores claves de los gobernantes es proteger a los gobernados. ¿De qué lo va a proteger? De todo aquello que perjudique sus legítimos intereses. Y con respecto a esto, son muchos los textos de la Biblia que hablan de la justicia. Del hecho de que el gobernante haga cumplir la justicia. La justicia, que haga justicia con sus gobernados. Hablando de la elección de los jueces en Israel, en Éxodo 18:21, Jetro le recomendó a Moisés que escoja entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. ¿Cómo van a ser esos jueces? Hombres de virtud, temerosos de Dios. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y mira que hay avaricia en la política. Mira que hay avaricia. Deuteronomio 16:18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. Ni tomes soborno. Ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La capacidad que tiene el soborno de dañar una persona es increíble. La Biblia dice que tuerce. La Biblia dice que pervierte las palabras de los justos. Y hay muchos que quieren sobornar, ¿verdad? Hay mucha corrupción, ¿verdad? La justicia, en el versículo 20 le dice: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Seguir la justicia tiene su beneficio, no solamente para un individuo, sino para una nación. Los que están en autoridad están llamados al deber de administrar la justicia con equidad. Con equidad. En el Nuevo Testamento, Pablo también menciona lo mismo en Romanos 13. Romanos 13, 3 y 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ese es su trabajo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Dios le ha dado la capacidad para que haga justicia. Y Pablo dice esto sabiendo que la iglesia de Cristo iba a estar esparcida por el mundo en muchas naciones. Él dice que el magistrado es un diácono de Dios para hacer lo que Dios quiere que él haga. Es un servidor de Dios, ¿para qué? Para hacer lo que Dios quiere que él haga. Y Dios quiere que los gobernantes hagan justo juicio con equidad, que no acepten sobornos, que no sean corruptos. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. La justicia engrandece a la nación. Proverbios 14:34. Entonces, un gobernante, un buen gobernante, es un hombre comprometido con la justicia. Impunidad, nada. Con la buena justicia, con el buen ejercicio de la justicia. En tercer lugar, un buen gobernante es un hombre que no se coloca a sí mismo por encima de la ley. Repito, un buen gobernante es un hombre que no se coloca a sí mismo por encima de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Todos los dirigentes dicen lo bueno que ellos son. Todos dicen lo bueno que ellos son. Dicen y hablan y declaran su propia honestidad. El problema es que nosotros no tenemos a mano todas las herramientas necesarias para confirmar la honestidad de estos hombres. No lo conocemos por entero. En algunos casos, y puede ser la mayoría, sí podemos ya confirmar su deshonestidad. Pero no podemos, ni tenemos todas las herramientas necesarias para confirmar su honestidad. Pero la verdad es que muchos de los dirigentes no podemos confirmar la honestidad de ellos. No podemos confirmar su honestidad. Y aunque en el caso de que alguno de ellos posea esa virtud, nosotros sabemos que todo el mundo está propenso a corromperse en algún punto. Y más en la política. Más al alcanzar una posición de preeminencia. Entonces, ¿qué haremos para evitar eso? ¿Qué haremos para evitar que se corrompan y que no sean deshonestos los gobernantes? ¿Cuál es la solución? Un sistema de gobierno donde el poder judicial actúe independientemente y equitativamente. Un poder judicial donde ese poder judicial actúe independiente y equitativamente. Donde aún los gobernantes puedan ser llamados a responder por sus actos. Acab, rey Acab, Jezabel. Jezabel hizo una trampa, quería quitarle una viña a Naob. Y Acab, el rey, dice que está bien, vamos a quitarle su viña. En ese caso nadie le puso la mano al rey Acab. Nadie se la puso. Pero ¿sabe qué? Dios sí juzgó aquel acto. Porque Acab no estaba por encima de la ley de Dios. Dios juzgó ese acto. Nadie le dijo nada a Acab. Bueno, excepto Dios. Excepto Dios. Mis amados hermanos, ningún ser humano debe estar por encima de la ley. Ni los líderes civiles ni los líderes religiosos. Cuando estaba Pablo frente a Festo, en Hechos 25:11, Pablo le dijo claramente: si yo he hecho algo digno de muerte, yo no rehúso a morir. Pablo, líder religioso, apóstol, él dijo: si yo he transgredido la ley civil y soy digno de muerte, no me rehúso a morir. Yo estoy sujeto a ella también. De manera que Pablo no estaba por encima de la ley. Hermanos, un buen gobernante es un hombre que no se coloca a sí mismo por encima de la ley. En cuarto lugar, un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Los hombres que rodean a los gobernantes poseen una importancia determinante, porque ningún hombre puede gobernar solo.
no puede hacer todas las cosas él solo. Por eso es que los que están con él tienen una importancia determinante. Y es por eso que la Biblia enfatiza la necesidad de que los gobernantes se rodeen de hombres íntegros y competentes. Proverbios 25:5. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Aparta el impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Proverbios 25:5. Entendemos que no solamente tienen que apartarse de los hombres impíos, sino también de hombres necios e insensatos que han sido corrompidos, que han sido realmente llevados por su avaricia, como leímos que no debería ser alguien, que han sido llevados por pedir soborno. Un buen ejemplo de esto es el hombre que dividió a Israel en dos reinos, norte y sur. ¿Cómo que se llamaba esa persona? Yo lo mencioné como en 3 predicaciones. Roboam. Bien, Fidel. Roboam, el rey Roboam, hijo de Salomón. ¿De quién se rodeó? De hombres, de jóvenes inmaduros, de hombres insensatos. Y con su insensatez Roboam dividió el reino de Israel. Él fue y le preguntó, le consultó a los consejeros del rey anterior, nada más y nada menos a los consejeros de Salomón. Fue y le preguntó algo. Mira, ¿qué debo hacer con esta petición que me está haciendo el pueblo? Ellos le dijeron, sé misericordioso. Un consejo hermoso. Él fue a donde sus jóvenes, con los que se crió, sus amigos inmaduros. ¿Qué debo hacer? Pon el yugo más duro sobre ellos. Pídele más impuestos. ¿Y saben qué hizo? Lo que hizo estos jóvenes. ¿De quién se rodeó? De gente inmadura. De gente totalmente inmadura. ¿Y qué pasó con el reino? Se dividió. Se dividió norte y sur. Guerra civil. Jeroboam tomó control de una de esas naciones. Hermanos, un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes, que tengan realmente un buen testimonio. Que tengan realmente buen testimonio. De una manera muy breve, general, hasta aquí tenemos, en resumidas cuentas, la manera sencilla de diferenciar un buen gobernante. Un buen perfil de un buen gobernante. Decíamos entonces que un buen gobernante es un hombre apto para gobernar, para liderar, con experiencia, y un hombre experto. Un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Un buen gobernante es un hombre que no se coloca a sí mismo por encima de la ley. Y un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Ahora vamos a dar algunas directrices importantes para nosotros conducirnos e ir un poquito más específicos. Para ser un poquito más específicos. En primer lugar, y yo lo he repetido y lo voy a seguir diciendo, porque debemos ser juiciosos en investigar, en leer, en empaparnos de las situaciones, no solamente de la Biblia, sino también de las situaciones, no solamente de las situaciones, sino de la Biblia, para tener una postura correcta. Primero, que la palabra de Dios sea la guía primaria. Tanto en sermones pasados como en este, yo he enseñado que la Biblia, tener la prioridad de la Biblia, nos ayudará a formar una postura frente a la situación política actual y la venidera. Y quizá, mis hermanos, suene que yo estoy repitiendo esto como una rocola cada rato, pero entiendo que es necesario repetir y que esto quede sellado en nuestras mentes. Para mí no es gravoso repetirlo. Ya dije que nosotros no votamos ni preferimos por trabajo, por comida, ni por presiones, sino que lo hacemos por principios bíblicos. Los valores de la palabra de Dios son los que nos han de llevar a tomar una decisión. Lo que yo estoy diciendo, mis hermanos, es que nosotros debemos estar
inclinados por el consejo de las Escrituras y no simplemente por preferencias partidistas. No es porque usted haya sido de un partido político durante muchos años o que su familia siempre ha sido ese partido político y esa es una tradición familiar. No, no es por eso. A la hora de votar, mi hermano, y de tener sus preferencias, olvídate de eso. Dios es Dios y Él nos ha revelado su mente en su palabra. Y lo que quiero decir es que debemos tener y debemos seguir la mente de Dios. Lo que Dios ha revelado en su palabra, que Él nos guía a nosotros tomar una postura. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro punto de referencia, la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones, cualquier decisión, incluyendo nuestras inclinaciones políticas. En segundo lugar, y ya lo he dicho antes, pero que no se nos olvide para que vengamos a orar también, ora por sabiduría antes de tomar una decisión. Ora por sabiduría antes de tomar una decisión. Proverbios 3:5. No te fíes en tus propios caminos. No te fíes en tu propia sabiduría, en tu propio consejo. Sino que fíate de Jehová en todos tus caminos. ¿Y sabe qué? Él enderezará tus veredas. Una de las formas que nosotros estamos mostrando que confiamos en el Señor y no en nuestro propio entendimiento es que oremos que nos conceda sabiduría para tomar buenas decisiones. Mis amados hermanos, una vez más les digo, necesitamos orar. Necesitamos orar. En esta coyuntura histórica como nación necesitamos orar con un sentido de urgencia. Necesitamos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros y que Él nos conceda los gobernantes que nosotros nos merecemos. Repito, debemos orar para que el Señor tenga misericordia y que Él no nos conceda los gobernantes que nosotros merecemos. Porque nosotros, si es por nosotros, merecemos muchas cosas malas. Debemos orar para que el Señor, según su soberanía y misericordia, nos dé gobernantes y que esos gobernantes inclinen su corazón a Él, que puedan discernir entre lo mejor y lo peor y que nosotros podamos tomar una decisión correcta. Debemos orar para que nosotros podamos tener un juicio claro de nuestra situación actual. Debemos orar también por los que nos presiden. Los gobernantes necesitan mucha sabiduría, necesitan discernimiento, y eso es algo que solamente Dios puede dar. ¿De quién viene la sabiduría y la inteligencia? De Dios. Debemos orar para que el Señor lo llene de sabiduría, aunque muchos no quieran ni sepan que su sabiduría viene de Dios. En tercer lugar, y este sí es un poco más específico, inclinémonos hacia las posturas o candidatos que por la gracia de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. ¿Por quién debemos inclinarnos? Hacia las posturas o al candidato que por la gracia de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo completamente con cada aspecto específico de la agenda o de la propuesta de gobierno de alguien para poder votar por él o no. No necesariamente tiene que ser así. Tal vez nosotros podamos pensar que un impuesto que esta persona va a aplicar no es el correcto, no es el mejor. Quizás no estamos de acuerdo con su ley migratoria, o tal vez no estamos de acuerdo de cómo maneja algunos aspectos de la economía. Nosotros no tenemos que estar completamente de acuerdo con eso. Pero la verdad es que hay algunos aspectos que son más cruciales que otros, hermanos. Y en eso sí debemos estar de acuerdo con ellos, o ellos con nosotros. Debemos dar nuestro voto o estar inclinados a aquellos que tengan una mayor conciencia con nuestra cosmovisión, coincidencia con nuestra cosmovisión cristiana en aspectos fundamentales. Por ejemplo, con la libertad de conciencia. Debemos preguntarnos,
¿ese candidato promueve la libertad religiosa o existe el peligro de que en su gestión él comience a limitar a los cristianos en su libertad de predicar todo el consejo de Dios? En su libertad de adorar a Dios también puede ser que los cristianos se vean limitados conforme a su conciencia. ¿Es posible que ese candidato promueva la libertad religiosa, sí o no? ¿Es posible que más adelante él limite a los cristianos? No puedes predicar esto, ni esto, ni esto. Eso es fundamental. Que haya libertad de conciencia. Que tenga en mente libertad de conciencia. ¿Limita a esta persona el derecho de otros de opinar conforme a sus conciencias? Si es alguien que quiere coaccionar, que quiere doblegar a todo aquel que esté contrario a él, entonces está limitando la libertad de las personas. Si es alguien que tiene que, a juro, decirle a los otros cómo tienen que pensar, es alguien que está limitando a las personas. Que está limitando la manera de expresarse de las personas. Que limita la conciencia y la capacidad que tenemos de dar nuestra opinión. Libertad de conciencia. ¿Creen en la libertad de conciencia? Eso es algo fundamental. Tanto del punto de vista religioso como también el punto de vista general de la conciencia. ¿Sí me doy a entender? Es algo fundamental que esta persona esté apegado a la libertad de conciencia. No que simplemente trate de callar a los que piensan diferente a él. Que esté dispuesto a escuchar opiniones. En Corea del Norte hay, creo que son 5 partidos políticos. Todos alineados con la cosmovisión del que los preside. Y allí no hay la libertad para opinar abiertamente con diferencia a cualquiera de esos partidos políticos. Se paga caro, tiene un costo muy alto. Eso es un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando. Pero también debe tener una buena apreciación o conciencia de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Le podemos preguntar: ¿está en la agenda de ese candidato proteger la vida desde la concepción hasta la tumba? ¿O será un promotor del aborto cuando llegue al poder y más adelante de la eutanasia? Eso no es algo secundario. Eso es algo importante. Eso es algo fundamental. ¿Está a favor de la vida este candidato? ¿Está a favor de la vida? Pero no solamente en ese sentido, sino también hablamos de la familia. Que tenga un concepto correcto de la familia. La pregunta podría ser: ¿respeta ese candidato la definición bíblica del matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer? ¿O tratará de echar por tierra la palabra de Dios para darle lugar a otro tipo de uniones que terminan destruyendo el concepto de familia y consecuentemente contribuyendo con la destrucción de una nación? ¿Cree en el matrimonio como la Biblia lo dice? ¿O va a promover otro tipo de matrimonio que ya no es matrimonio por concepto bíblico? Un buen concepto de la familia. En Colombia, nuestro país vecino, ya se celebró el primer matrimonio de 3 hombres. El jueves 15 de junio del presente año, Manuel Bermúdez, Alejandro Rodríguez y Víctor Prada oficializaron su trieja. ¿Saben qué es trieja? No, yo tampoco sabía, eso no existe. Se lo inventaron. Una pareja trieja. Colombia. En Brasil el año pasado o el antepasado. Hace un año aproximadamente, en abril creo que del año pasado, se oficializó el matrimonio entre personas del mismo género en Colombia también. Mi hermano, las cosas están feas. Están muy feas. Se ponen muy feas. La gente se está poniendo cada día más loca. Loco.
Una cosa es lo que las personas hacen y otra cosa es lo que los legisladores legislan. Ellos podrán querer hacer lo que les da la gana, pero ¿qué legislan los legisladores? La repercusión de esas leyes, hermanos, destruyen a un país, a una nación, a una familia. Estas cosas que yo estoy mencionando ahora no son periféricas, de ninguna manera. No son superficiales, son importantes y determinantes, según el consejo de Dios. Podemos nosotros tener diferencias entre otros aspectos, pero como bien alguien señala, cada candidato debe ser evaluado a la luz de estas y otras cuestiones morales. Nosotros, como seguidores de Cristo, no podemos dar nuestra aprobación a aquellos que practican lo que Dios declara moralmente malvado, incluyendo lo que Dios opina con respecto a la economía, lo que aún está registrado en sus mandamientos, de la codicia, de la avaricia, de querer tener lo ajeno, lo que no le corresponde, de no respetar la propiedad privada, entre otras muchas cosas. O es Dios o es la perdición. O es la perdición. Tan sencillo como eso. Hermano, así que a la hora de tú inclinarte, o en el futuro, si Dios en su gran misericordia nos permite, a la hora de votar, hagámoslo por la persona que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Hagámoslo así. Pero para saber eso, hermano, usted no puede quedarse simplemente de manos cruzadas. Usted debe de enterarse y ser instruido. Ser instruido en estas cosas. En sexto lugar, otra directriz es que votemos o apoyemos confiando plenamente en la soberanía de Dios. Votemos o apoyemos confiando plenamente en la soberanía de Dios. Nosotros debemos hacer lo que debemos hacer, pero al final de cuentas es Dios quien pone y quita reyes. Al final de cuentas Dios es el que quita y pone reyes. Nosotros debemos votar o apoyar confiando plenamente en la soberanía de Dios. Nosotros vivimos en un país democrático, de manera que nosotros que vivimos en un país democrático somos instrumentos. ¿Instrumentos de quién? En las manos de Dios para elegir a los gobernantes. Instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo los propósitos soberanos de Dios. Es decir, el candidato no saldrá electo si no se vota por él, al menos hasta ahora. El candidato no saldrá electo si el pueblo no vota por él. Así que se debe votar. Pero Dios es soberano. Alguien dijo, hace años, creo que hasta las últimas elecciones, yo estaba en una coyuntura interesante, donde me decidía si votar es un deber, un derecho, si votar es esto, si votar es lo otro, que si debo votar como cristiano, que si no debo votar. Ahora entiendo que debo votar. Pero una de las cosas que me instruyó en ese sentido es el hecho de que tú tengas ahorita el privilegio de votar costó sangre y mucho. La independencia de las naciones tuvo un costo importante. Para los países o para las personas que viven en países que no se pueden votar, ellos atesorarían mucho tu lugar, tu voto, tu habilidad, tu oportunidad para votar. Eso costó caro. La posibilidad de que cada uno de nosotros podamos votar. Para que nosotros ahorita no pasa nada. Pero otros murieron por esa causa. Dios es soberano. Y esto es en serio. Dios es soberano. Y Él eligió medios a través de los cuales Él va a llevar a cabo su plan. Y eso es algo que nosotros debemos saber. Él eligió Él tiene sus propósitos y eligió los medios para llegar a esos propósitos. Ahora, y en un país democrático el medio para elegir una persona es el voto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y este es el mismo dilema de la oración. ¿Debemos orar? Sí, debemos orar. ¿Dios llevará a cabo sus propósitos a fin de cuentas? Sí, Él lo hará. Entonces, ¿por qué oramos? Porque nuestras oraciones son parte del medio que Él usa para llevar a cabo sus propósitos. Él lo eligió así. Nosotros lo que nos corresponde es obedecer, hermanos. Y
también hacer ese acto donde descansamos y ponemos toda nuestra alma para que el Señor nos guíe y llevar nuestras cargas a Él. Orando. Alguno dirá, pastor, yo no entiendo cómo es que Dios va a llevar a cabo su propósito y yo tengo que orar. Bienvenido, ya somos dos. Yo tampoco lo entiendo, pero debemos obedecer. Aunque yo no entienda, hay aspectos misteriosos que yo no puedo desentrañar de este lado del cielo. Pero Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Eso sí está claro. Y el medio que Él usa en un país democrático, hermanos, es el voto. Debemos votar con la disposición de confiar plenamente en que, aunque gane el que sea más malo, Dios llevará a cabo sus propósitos. Debemos votar, inclinarnos y tener nuestra postura tan confiadamente que gane el que gane. ¿Sabe qué? Dios llevará a cabo sus propósitos, hermanos. Dios llevará a cabo sus propósitos para su gloria. ¿Y sabe para quién también? Para el bien de su pueblo. Con el gobernante que sea. Con el gobernante que sea. Gane quien gane. Nosotros debemos estar atentos a este proceso político en el que estamos ahora. Debemos tomar muy en serio esta situación, pero no tenemos que estar en pánico por esta situación. No. Son dos cosas diferentes, estar atentos a estar en pánico. Y eso lo he dicho durante las otras situaciones, en las otras predicaciones. Espero me haya dado a entender. Nosotros no podemos tomar a la ligera lo que está pasando en nuestro país. Pero al mismo tiempo, Dios, mis hermanos, sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Él no se ha bajado de allí. Que el evangelio prospere no depende de quién esté gobernando o quién no. ¿Sabe de quién depende? De la promesa de Jesús. De eso depende la prosperidad del evangelio, el avance del evangelio. Dios no se ha bajado de su trono. Dios sigue estando allí. Los hermanos de Corea del Norte y de los otros países perseguidos, ¿saben qué entienden ellos? Que Dios está en su trono. ¿Y usted sabe por qué la iglesia crece allí? Porque ellos entienden que Dios está en su trono. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero hermano, por favor, aquieta tu alma, aquieta tu corazón, descansa en que Dios sigue sentado en su trono. Ningún organismo y ningún gobierno va a cambiar esa realidad. Dios sigue sentado en su trono. Otra directriz. Si alguno de los que nos están gobernando son los más inmorales, los más malos, recuerda que Dios en su sabiduría puede usar líderes corruptos para llevar a cabo sus planes. Dios en su sabiduría puede hacerlo. Esto no quiere decir que nosotros por eso tengamos permiso para votar por el más malo. No. Lo que eso quiere decir es que nuestra esperanza no está en ese hombre, ni en ningún hombre. Nuestra esperanza está puesta en que si está en el poder, el verde, el amarillo, el azul, el blanco, el rojo, nuestra esperanza no está en ninguno de ellos. Nuestra esperanza está puesta únicamente en nuestro Padre Celestial, que sabe sacar bienes de males. Los hermanos de José pecaron contra José cuando lo vendieron a Egipto. Primero lo lanzaron en un hueco profundo. Valga la salvedad. Génesis 45:8 dice que José dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes actuaron pecaminosamente, pero Dios es tan sabio que usó su pecado para preservar la vida de mucho pueblo trayéndome aquí. Eso fue lo que dijo. Nosotros realmente no sabemos cuáles son los planes de Dios. Entonces, gane quien gane, esté quien esté, nuestro Dios seguirá haciendo que todas las cosas para los que le aman le ayuden a bien. Romanos 8:28. O ese versículo no se borra de la Biblia cuando tenemos un mal gobernante. No se borra de ella. Nosotros debemos recordar que ese bien no es otro. Y
Escuche bien, ¿cuál es ese bien? Debemos recordar que ese bien no es otro que conformarnos a la imagen de su Hijo. Versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Pablo, ¿para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es el versículo anterior? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ese, a fin de cuentas, es el bien mayor que Dios quiere hacernos por medio de cualquier situación en la que tú puedas estar viviendo. Hacernos a la imagen de su Hijo. Y eso quiere decir, mi hermano, que gane quien gane, Dios lo va a usar para que sigamos avanzando en nuestro proceso de santificación. De un modo o de otro. Esté quien esté. Esté quien esté. Hermanos, para ir finalizando, he hablado de las expectativas que nosotros debemos tener y deben ser realistas. Hablando un poco de algunas aplicaciones prácticas. Nosotros no debemos ser ni fatalistas ni ilusos. Fatalistas. A mí no me preocupa en absoluto quién esté gobernando, porque sea como sea, todo va a seguir igual y Dios es soberano. Hermano, esa no es la actitud. Suena piadoso, pero esa no es la actitud. Suena bonito, pero esa no es la actitud. Ya lo hemos aprendido durante todo este tiempo. Dios conoce a todos, mis hermanos, y conoce a cada hombre en particular mejor que tú y yo. Él conoce perfectamente las limitaciones humanas y aún así, Él fue Dios el que instituyó los gobiernos para el bien común. Una frase constante del pastor Sugeles y de otros hombres: es mejor vivir bajo la autoridad de un gobierno, incluso un mal gobierno, que no tener gobierno. Dios instituyó el gobierno. Fue Él que lo instituyó. Siempre será mejor algunos hombres medio poco idóneos que la anarquía. Algunos hombres son más idóneos que otros para liderar. Y nuestro anhelo como cristianos debe ser que sean los más idóneos los que gobiernen. Debe ser que sean los más idóneos los que gobiernen. Los cristianos no deben ser ilusos. Por enésima vez lo digo. Los cristianos no deben esperar de los gobiernos humanos más de lo que ellos pueden dar. Ellos no poseen ni siquiera una varita mágica para solucionar todos los problemas que hay en nuestra nación. En segundo lugar, esté quien esté, sea o no el dirigente de nuestra preferencia, nosotros como cristianos estamos llamados a someternos. Y quiero tomar una predicación específica para hablar de eso y algunos detalles particulares, de manera que lo vamos a expandir más, si Dios lo permite, el próximo domingo. Pero hasta ahora les digo, esté quien esté, sea o no el dirigente de nuestra preferencia, nosotros como cristianos estamos llamados a someternos. También los cristianos no podemos dividirnos por preferencias políticas. Hermano, nosotros no podemos dividirnos por preferencias políticas. También el único soberano, digno de toda nuestra confianza, digno de todo nuestro honor, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando las Escrituras trazan un perfil de lo que debe ser un gobernante, la figura que sirve de modelo es la de nuestro Señor Jesús. Él vino a gobernar y Él ha de gobernar por siempre. Y ese es el mejor perfil. Él es el modelo. Él es perfectamente apto para gobernar. Cristo, su sabiduría es infinita. También su poder y también su bondad. Cristo siempre gobierna para el bien de su pueblo. Él ha hecho un pacto de no volverse atrás. ¿Y sabe qué? Hacernos bien. Él ha hecho ese pacto. Un pacto sellado con su sangre.
Hermanos, está en la disposición de Dios en favorecernos, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y Cristo no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y aún así se despojó más, se humilló, siendo obediente hasta la muerte. ¿Y sabe? La muerte de cruz. Cristo, mis hermanos, es ese modelo que nosotros debemos seguir. Cristo se despojó, se humilló. A fin de cuentas, nuestro gobernante supremo es nuestro Rey Jesús. Nuestro gobernante supremo es realmente soberano y se llama Cristo Jesús. Ese debe ser el objeto supremo de nuestra confianza, no otros. El Señor bendiga la palabra de Dios en nuestros corazones, sus consejos, sus principios, para que nosotros seamos fieles hasta el final. Padre, gracias por Cristo, que es gobernante por excelencia, es el modelo a seguir. Gracias porque nuestra confianza debe estar en Él. Si buscamos alguna virtud en algún gobernante terrenal, es porque la aprendemos de ti, Cristo. Bendice nuestras conciencias de tal manera que podamos ser diligentes en este respecto y ser fieles a ti, bendecirte, alabarte y adorar tu nombre. En todo, Señor. Te rogamos una vez más por nuestra nación, dirige nuestros tiempos. Te ruego que nosotros podamos estar confiados solamente en ti. Te ruego para que traigas arrepentimiento y fe a los que nos presiden, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para tomar las mejores decisiones. Ayuda, Señor, no solamente a aquellos que están en la cúspide, sino a aquellos que están ayudándolo o apoyándolo, Señor, que están más abajo. Ayúdalo a dar consejos certeros. Tu providencia, Señor, actúa de maneras increíbles. Ayúdanos a confiar en ella. Bendito seas tú por siempre, nuestro Rey y Señor. Amén.